Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir leyendo a punta de lanza, capítulo 7. Ya vimos que si se decidieron a irse a vivir allá al Ecuador con los guaraníes. Sorpresa que le causó a Steve, pero bueno. Chistes de paja y tancas, dice, sabía que si aceptábamos lo que los guaraníes estaban pidiendo, iba a ser una transición inmensa. Nos estaríamos mudando del final del siglo XX a la periferia de la Edad de Piedra. Pero todavía no habíamos decidido si íbamos a empacar y a mudarnos a la selva. Primero, Ginny y yo necesitaríamos hacer juntos por lo menos un corto viaje a la selva para verificar que los guaraníes hablaban en serio. También quería que ellos se dieran cuenta de que asumir la responsabilidad y autoridad sobre su propio futuro iba a ser tan traumático para ellos como para nosotros ayudarlos. Y necesitaba darle a Ginny una oportunidad de ver si podría enfrentar el increíble trastorno que eso representaría para nuestras vidas. Reflexionando en lo que Ginny podía enfrentar en nuestra próxima visita, me hizo pensar de nuevo en mi primera entrada al mundo mágico y místico de la selva tropical guaraní. Mi primera visita a los guaraníes fue cuando tenía 9 años y fue increíblemente emocionante. Había oído a la tía Raquel y a mamá hablar de eso. Pienso que ya es seguro que un hombre venga y se quede, le dijo la tía Raquel a mamá. Ellos saben que mataron al padre de Stevie. Y algunos tal vez se preocupen porque cuando crezca quiera vengar la muerte de Nate. Pero la mayoría de ellos están convencidos de que no queremos venganza. Han renunciado a sus vendetas, así que pueden comprender que nosotros hemos hecho lo mismo. No pude creer que mi madre tenía miedo incluso de darme permiso para que yo tuviera una escopeta de perdigones. En realidad, me permitiera ir a vivir con la tía Raquel. Allá yo estaría rodeado de gente que tal vez podría querer matarme a fin de que yo no les matara más adelante. Me sorprendió, pero yo no iba a decir nada. No podía esperar a ir. Nos fuimos por tierra de Quito a Sheo, en donde vivimos cuando papá vivía. Fue emocionante el simple hecho de estar de regreso del borde de la selva. Al borde de la selva. Pero al internarse en lo profundo de la selva fue aún más emocionante. Nos pesamos nosotros mismos, así como nuestras maletas en el hangar, donde se guardaba la avioneta de JARS, siglas en inglés que significan Servicio de Radio y Aviación de la Selva, en Sheo. Volaríamos hacia la selva en un Helio Courier, un avión que aterriza y despega en pistas realmente cortas. STOW se llama por sus siglas en inglés. Y lo íbamos a necesitar. He volado muchas pistas de la selva, pero nunca vi una tan corta como la de Tihuayno, en donde ahora vive la tía Raquel. Cuando miré desde el avión hacia abajo a Tihuayno, todo lo que vi fue un desmonte angosto cerca de unas cuantas chozas. Parecía como si un gran árbol hubiera caído y hubiera aplastado una pista angosta en la selva. En realidad, la mayoría del desmonte era la diminuta pista, que tenía como 300 metros de largos, pero con árboles en un extremo y un barranco hacia el río en el otro. Parecía imposiblemente corta de nuestro punto de vista. Recuerdo a mi papá describiendo este tipo de aterrizaje. Es como estacionar el coche en la cochera a 100 kilómetros por hora, decía. Pareció que posarnos del cielo en un desmonte del tamaño de una estampilla postal sería un comienzo adecuado para mi gran aventura. Mientras nos acercábamos a la diminuta apertura en los árboles, algo en las alas del avión comenzó a hacer un golpeteo como si fuera a caerse. No te preocupes por eso, me aseguró el piloto. Solo son los listones que salen porque estamos reduciendo la velocidad. Dígaselo a la tía Raquel, pensé yo, no tengo miedo. Si el aparato vuela, quiero montarme en él y pilotearlo. Una vez que aterrizamos, el piloto carreteó la pista hasta el frente de una de las chozas. Apagó el motor, se quedó junto al avión. Me imaginé que la tía Raquel no quería que se alejara mucho en caso de que tuviera que decolar rápido, pero yo no sabía lo que tenía que hacer después de bajarme. La tía Raquel debía haber ido al lado del piloto del avión. Yo no la podía ver, pero sí vi un grupo numeroso de guaraníes parados cerca. Cuando di un par de pasos hacia ellos, varios de los pequeños comenzaron a gritar, salieron corriendo.
Los mayores se rieron orgullosamente hablando a kilómetros por minuto. Supongo que de mí. Parecían intrigados. Yo mismo lo estaba. La mayoría de los que me estaban examinando. No noté las cuerdas que llevan alrededor de la cintura. Unos cuantos hombres tenían pantalones cortos, pero uno de ellos lo llevaba puesto sobre la cabeza. Un par de mujeres tenían una tela alrededor de la parte baja de su cuerpo como faldas y otras cuantas tenían blusas, pero nadie parecía tener ambas prendas. Cada cultura tiene sus propias reglas de pudor. Allá, a principios de los 60, el Ecuador tenía muy pocos, si acaso, servicios higiénicos públicos, incluso en las ciudades. Era común que los hombres ecuatorianos de la sociedad baja orinaran en público, aún en la capital. Las mujeres no se cohibían para dar despecho a sus bebés en cualquier parte o a cualquier hora, y no se preocupaban por cubrirse los senos al hacerlo. Pero la mayoría de las mujeres ecuatorianas eran muy pudorosas en lo que se refiere a otras partes de su cuerpo, y cuidaban de vestirse de manera muy conservadora. Los guaraníes tenían un sentido muy diferente al pudor. Yo estaba por aprender que el pudor para ellos no era cuestión de estar desnudo, sino de cómo uno actuaba cuando estaba desnudo. Habían definido como cuidado el tabú cultural en contra de la conducta sexualmente provocativa. Además, en realidad, no estaban desvestidos. Desvestidos, o sea, que se quitaban la ropa porque pues no se la pusieron. Tanto hombres como mujeres usaban una cuerda de varias hebras alrededor de la cintura. Más tarde me enteré que las mujeres podían llevar las suyas alrededor de las piernas si lo querían, porque las cuerdas no les servían para ningún propósito obvio como para los hombres. Estos usaban las cuerdas para mantener su anatomía masculina en su lugar. Todavía no sé si esa costumbre guaraní tendría algún propósito en términos de pudor. Lo que sí sé es que era algo práctico y se puede entender si un hombre tiene que correr a toda velocidad y completamente desnudo por una selva llena de espinas. El grupo de guaraníes que nos recibió en Tihuayno en realidad estaban acicalando para la ocasión. Todos llevaban toda la ropa que tenían. Para mí estaban bien desnudos. A mí me hubiera bochornado por mi tendencia a fijar la vista, pero ellos me estaban mirando con mucho cuidado, así es que todo estaba bien. De cierta manera me sentía a gusto con ellos. Sí, me hizo sentir mal que la mayoría de los niños me tuvieran miedo. Al parecer pensaba que los círculos negros que llevaban alrededor de mis ojos y que se extendían hacia detrás de las orejas me habían crecido en la cara. Los mayores parecían estar perplejos por otros rasgos de mi anatomía. Yo tenía la piel blanca, como Estrella, o sea, Raquel, y pelo blanco, como la hija de Picamaderos. Y hasta tenía pelo en mis brazos y mis piernas. A los 9 años de edad no era mucho más pequeño que algunos de los adultos guaraníes. Pero todavía no tengo ningún atributo físico destacado de hombre o de mujer. El grupo decidió mandar a la vieja Mimo para examinarme. En la cultura guaraní, los piquianani o ancianos ocupaban un lugar especial. Más que nada, pienso que se les consideraba afortunados por haber llegado a esa edad. En una cultura tan violenta y terrenal que sobrevivir hasta cumplir los 30 años ameritaba la persona que era vieja. Todos en la tribu tenían que vérselas por su propia cuenta, cazando, recogiendo comida y después preparándola. Cuando llegaban a una edad en la que ya no podían aportar, su existencia se volvía endeble. Los guaraníes no tenían ningún concepto de jubilación, ni ningún mecanismo para sostener a los viejos que ya no trabajaban. Las viejas eran singulares, en otra manera. Ellas no representaban ninguna amenaza para nadie, ni tampoco podían ayudar a defender a la comunidad en contra de violencia de otros. Así que se les consideraba muy desechables. Es probable que por eso el grupo de bienvenida que estaba cerca del avión mandara a Mimo para que me examinara. Si yo me enfadaba por lo que ellos querían que yo hiciera, por algo que ella hiciera, solo estarían arriesgando a la vieja Mimo. Mimo se me acercó y tiró de los vellos de mi brazo como si pensara que era algo que se me había pegado y no era parte de mí mismo. Luego me tocó mis anteojos y descubrió que no me crecían en la cabeza. Todos se rieron como si lo hubieran supuesto desde el principio, pero sonó como si se sintieran alivio. Entonces empezó a palparme el pelo de la cabeza, frotó mis orejas y miró mis ojos raros, amarillo verdosos. Por último, el grupo le instigó a lo que en realidad más curiosidad le daba.
Ella me palpó por encima de la camisa para ver si había algo especial por debajo, si yo era una niña o bien era muy tierna y alta o todavía no desarrollada, pero a lo mejor ni siquiera era una mujercita. Mis músculos no estaban muy desarrollados para un muchacho de mi tamaño de la tribu, pero si era uno sería muy fácil verificarlo. Eso era lo que Mimo tenía en mente. Agarró el elástico de mis pantalones, los estiró y miró hacia adentro. Los dos nos avergonzamos. Yo porque una completa extraña estaba mirando dentro de mi pantalón y la vieja Mimo porque yo no llevaba una tanga. Ningún hombre de mi estatura se dejaría tapar ni muerto sin llevar una tanga. Los dos nos avergonzamos, yo porque una completa extraña estaba mirando. Dice, Mimo les informó a todos que yo era un hombre flaco y blanco. El hielo se rompió. Los guaraníes rompieron filas, me rodearon para darme la bienvenida. Ahora todos me jalaban el pelo, embadurnando mis lentes y palpándome. Pero me sostuve los pantalones, ya había aguantado todas las inspecciones de la región que se podía. La mamá de Dayuma, Akawa, entró a su casa y regresó con una bola de hilo suave, parecido al algodón. Mimo debe haberle informado del descubrimiento de que yo no tenía tanga. Ella quería asegurarse de que ningún miembro de su familia aparecía en público sin estar apropiadamente vestido. Mirando esto en retrospectiva ahora, parece que la comunidad tabueno me aceptó de inmediato. Dayuma había adoptado a la tía Raquel mucho tiempo atrás como su hermana. Eso hacía que Akawa, una de mis abuelas de la tribu, y al viejo Gikita, un tío abuelo. Dawa llegó a ser mi abuela más cercana. Mincaye, el primo de Dayuma, tomó un interés especial en mí desde el principio. Él vivía tan cerca de la tía Raquel que por las noches podía oírle contar relatos mientras él estaba acostado en su hamaca y yo en mi catre. Por la noche podía susurrar su nombre y él respondía con un gu o un silbidito que quería decir te oigo. Después de haber estado un corto tiempo allí, incluso les dijo a sus hijos que yo podía usar su cerbatana, la posesión más valiosa de un guerrero guaraní. Supe que estaba comenzando a pertenecerles. Un día, Mincaye pensó que yo necesitaba un nombre tribal. Decidió que deberían ponerme el nombre del hermano mayor de Dawa, Babai. A muchos de los guaraníes les ponían nombres de criatura de la selva. Mincaye, por ejemplo, quiere decir avispa. Hubiera querido saber eso cuando alguien que iba detrás de mí por una trocha me pasó corriendo y gritando, ¡Mincaye, Mincaye! Yo me detuve para ver por qué quería alcanzar a Mincaye con tanta desesperación, solo para pasar por la pena de darme cuenta que no estaban corriendo hacia Mincaye, estaban huyendo de un enjambre de Mincayes enojadas que perturbábamos con nuestro paso. Cuando pregunté qué quiere decir Babai, el guaraní me dijo que el viejo Babai fue un guerrero ainomenanis que había matado a muchos. Babai con la primera anasal suena como la palabra guaraní para salvaje, Babai. Pienso que de allí vino el nombre y encajaría la descripción de ellos para mi sobrenombre. Pero si no se le dice nasal, significa mentira, como en mentiroso. Ok. Ahora que tenía una tanga y un nombre de una familia tribal instantánea, era tiempo de divertirse. La vida de los guaraníes gira alrededor de unos pocos lugares especiales. Uno de ellos es la hoguera, donde se cocina, por obvias razones. Otro de ellos es el río. A los guaraníes les encanta estar limpios y por lo general se bañan por lo menos 2 veces al día. Ahí se parecen a mí. Además, a menudo se meten al río para pescar con lanzas largas y con frecuencia limpian allí la carne al prepararla. El agua también es el mejor lugar para refrescarse y alejarse de los insectos que pican si los guaraníes no quieren estar en sus largas chozas llenas de humo. Varias veces al día, mis amigos gritaban, ¡Babae! ¡Hay pan, pantatae con kikima! O sea, ¡Babae! ¡Nadar agua! ¡Vamos! Entonces de inmediato corrían hacia la ribera del Tehueno, de 3 metros de altura, junto a unos metros de las casas de la aldea, y saltaban al río. Yo quería ser como mis amigos guaraníes, pero de alguna manera siempre sentía la necesidad del primero, ponerme mi traje de baño. No me sentía cómodo quitándome los pantalones cortos y mi camiseta para irme desnudo a bañarme en público como ellos. Cuando la tribu se dio cuenta de que me iba a poner el weiku, o ropa especial solo para nadar, todos quisieron ver cómo me cambiaba.
Las paredes de la casa de la tía Raquel habían sido hechas de cañas de bambú, grandes abiertas a machete. Esas paredes primitivas tenían tantas brechas como pedazos sólidos. Si alguien quería ver lo que estaba pasando adentro, tenía que verlo por los agujeros de la pared. Así que cada vez que nos íbamos a nadar, mis amigos llamaban a todos en la aldea para que vieran a Babá y Durane. Bye. O sea, sin ropa. Por alguna razón, nunca me fastidió tener a un público viendo por las paredes de mi dormitorio cómo me cambiaba de ropa, pero no podía convencerme para salir desnudo de la casa. Estoy seguro que los guaraníes pensaban que eso era extraño. Este asunto del pudor era indicativo de las diferencias significativas entre las 3 culturas en las que me había criado. Me acuerdo cuando la avioneta le trajo a la tía Raquel el catálogo de Sears. Mis nuevos amigos guaraníes y yo lo ojeamos. Cuando llegamos a la sección de ropa interior, yo sabía que quizás tenía que saltar algunas páginas, pero no lo hice. Supuse que los muchachos guaraníes sentirían curiosidad tal como yo. Pero no fue así. Entonces se me aclaró la idea. ¿Por qué van a pensar que es interesante ver a muchachas en ropa interior cuando están rodeados de toda una tribu que no lleva nada puesto? Yo me estaba viendo expuesto a muchas cosas nuevas en el mundo guaraní, pero era tan niño que no pensaba mucho en la mayoría de ellas. Solo absorbí y acepté la manera de vivir guaraní y aprendí a quererla. Ya adulto, a menudo he pensado en los temas que la cultura guaraní me enseñó a mirar bajo una luz diferente. La desnudez, la poligamia, el mundo de los espíritus, la generosidad, los peligros de la competencia y el materialismo, y el valor extremo de las relaciones personales. Todos esos temas que los guaraníes trataban en su manera única, me afectaron mientras yo crecía y me convertía en adulto. Sin embargo, la que más me llamó la atención era el contraste entre las relaciones personales de las muchachas y los muchachos de la tribu, y esas mismas relaciones en mi mundo estadounidense. En el mundo del que venía, los niños de 9 años apenas estaban comenzando a descubrir a las niñas. Había gran presión para figurarse de manera de hablar esas criaturas extrañas que soltaban risitas y gorgojeaban para llamarnos la atención. Sin embargo, en el mundo guaraní, los muchachos ni siquiera parecían darse cuenta de las muchachas que existían. Los chicos no hablaban con las muchachas y viceversa, a menos que fueran hermanos y hermanas, y no hacían nada juntos. No era como que tuvieran que mantenerse lejos del sexo opuesto, era más como si los muchachos no se dieran cuenta de que las muchachas existían y viceversa. Al recordar ahora me doy cuenta de que en el mundo del que vine, el interés del niño a esa edad casi todo era simple curiosidad. Las niñas eran como orugas en el proceso rápido de transformarse en mariposas. El mundo guaraní no dejaba nada a la imaginación, todo sucedía a los ojos de todos. No era necesario esconderse y echar una ojeada a escondidas. Ese enfoque natural también ahorra a los padres guaraníes cualquier tipo de conversación sobre los hechos de la vida, como sus hijos en la pubertad. También me fascinaban otros aspectos de la vida diaria guaraní. En un día típico, los hombres se levantaban antes de que saliera el sol y anunciaban desde su hamaca lo que iban a hacer ese día. Nada de calendarios, citas o reuniones. Y por cierto, nada de relojes para imprimir la hora de entrada y salir. Por lo general, anunciaban que se iban a pescar con lanzas de cacería y especificaban lo que iban a traer para la cena esa noche. Me dejaban boquiabierto su agudo conocimiento del mundo natural en el que vivían y la manera en que lo dominaban. A veces los hombres de la tribu, sobre todo mi calle, me llevaban de cacería con ellos, pero ellos eran cazadores serios y su resistencia en los caminos escombrosos era increíble. Inclusive los pequeños nunca parecían cansarse. Era muy emocionante ir con adultos y verles alancear cerdos salvajes y otros animales. Siempre estaban buscando fruta y miel. Podían atrapar peces con las manos desnudas o con pequeñas redes. Y siempre estaban animados. Parecía que nunca se cansaban de enseñarme cómo hacer lo que con tanta naturalidad hacían. Pero ir con ellos también era agotador y doloroso. Hubo ocasiones en las que yo tenía tanta hambre y cansancio que todo lo que quería era que se fueran y me dejaran solo. Los muchachos de mi edad estaban llegando a la etapa en la que preferían ir por su cuenta de cacería. Estaban tratando de probar su capacidad de funcionar por sí mismos, ya que algunos de ellos estarían ya casados para cuando yo comenzara la secundaria. Uy, mi hijo está comenzando la secundaria, no me lo imagino casado.
Estoy segura de que se asombraban por lo difícil que era para mí seguir las huellas de los animales, usar un trozo de enredadera alrededor del tronco para trepar árboles bien altos que no tenían ramas o seguir un rastro. Me sentía como un bebé torpe la mayoría de las veces, pero traté de compensarlo una noche. Yo no podía leer las huellas de un tapiz sobre las trochas de lodo, pero sí podía leer las señales sobre papel con las que la tía Raquel estaba tratando de enseñar a los guaraníes a leer. La asistencia a la escuela en Tihuaeno era voluntaria y siempre era un acontecimiento social. Un grupo de guaraní venía a la casa de tía Raquel cuando anochecía y no había mucho que hacer excepto dormir. A la luz de las velas de la casa, los hombres tallaban dardos mientras las mujeres hacían cuerdas o tejían bolsas de malla y redes para pescar. Mientras todos trabajaban, la tía Raquel trataba de enseñarles los sonidos representados por las marcas extrañas que hacía en un pequeño pizarrón. Por la noche me sentaba en medio de la clase y servía de tutor para los amigos que habían sido mis maestros durante el día. Después de un poco de práctica, pude leer los cuadernos de alfabetización que la tía Raquel y Dayuma preparaban. Yo podía leer, pero no entender lo que leía, así que enseñaba todos los sonidos y palabras representadas por las extrañas marcas. Y los guaraníes me enseñaban lo que las palabras querían decir. En realidad quería dominar las habilidades necesarias para vivir en la selva. Los guaraníes querían dominar la lectura para poder estudiar por sí solos lo que la tía Raquel estaba traduciendo sobre el mundo de afuera. Sobre todo querían leer las historias e información sobre Waingongi y cómo creó al mundo y cómo seguir su trocha. Sus antepasados le habían enseñado que cuando morían llegaban a una boa constrictora en una trocha de la vida del más allá. Creían que tenían que saltar para esquivar la boa a fin de poder seguir por la trocha. Si fallaban, se convertirían en comegenes. La idea de que el Creador había marcado su trocha para que la gente lo siguiera y que había mandado a su propio hijo para saltar la boa por nosotros intrigaba a muchos de ellos. Muchos de los guaraníes querían aprender a leer para poder saber cómo los Waingongi al morir y mientras tanto cómo vivir con los extranjeros. Construyeron una choza especial que llamaron Waingongi Onco o la casa del Creador, donde se reunían para oír acerca de Waingongi y conversar sobre sus enseñanzas. El templo guaraní era una choza sobre pilotes y sin paredes. El diseño permitía que cualquier brisa soplara sobre el edificio cuando se llenaba de gente y nos aseguraba buena luz durante el día. También le proporcionaba a la congregación algún entretenimiento durante los largos tiempos de habla, ya que los pájaros domesticados, los monos, y otras mascotas exóticas solían acompañarnos. Leo muy rápido, se me acaba el oxígeno. Durante el culto las mujeres hacían cuerdas y tejían bolsas de malla mientras amamantaban a sus pequeños y de vez en cuando atendían a una mascota. Los hombres por lo general alisaban dardos de cerbatadas o hacían que los jóvenes les inspeccionaran el pelo para quitarles huevos de piojos, mientras la gente hablaba sobre Waingongi. Por lo general yo tenía 1 o 2 personas quitándome de las piernas con espinas o dardos, garrapatas irritantes. En una de mis primeras visitas a los guaraníes, la tía Raquel y Dayuma acababan de terminar de traducir el libro de Marcos a Guaotededo, el lenguaje de los guaraníes. Estaba listo para distribuirlo a los que habían aprendido a leer las marcas de los extranjeros. La avioneta de Hars vino trayendo una pareja de misioneros de traductores bíblicos Wycliffe y algunas cajas de los preciosos libritos. Los guaraníes sabían que la llegada de los libros con marcas en su propia lengua hacía de esta una ocasión especial. Los que tenían ropa la trajeron. Cuando les llegó el momento de subir por el tronco con escalones hacia la iglesia pilotes, los que tenían ropa se la ponían. No pude evitar imaginarme lo que pensaría si eso sucediera en otras iglesias que había visitado. Me imaginé cómo cambiaría la formalidad y tradiciones de la iglesia típica estadounidense si la gente se vistiera en grupos en el vestíbulo. Entonces los guaraníes comenzaban a celebrar, se emocionaban. Muy pocos podían leer los grabados de Dios, pero sabían que las marcas sobre la corteza delgada de esos libritos les podían guiar en la trocha muy buena de Itota, el hijo de Waingongi. Había marcado para ellos. En ese entonces yo no lo sabía, pero unas 3 décadas más tarde yo serviría de traductor para mi calle
mientras él explicaba la significación de esa trocha y los grabados de Dios a cientos de miles de Kowadi en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Actuamos muy mal, les decía a los extranjeros, hasta que nos trajeron los grabados de Dios. Entonces, viendo los grabados y siguiendo su trocha buena, ahora vivimos felices y en paz. En la parte más distante de la pequeña y rústica plataforma, bajo un techo de paja, mi hermano Phil estaba acurrucado sobre las piernas de Kimo. Tenía su brazo caído sobre los fuertes escombros de Kimo y estaba hablando uno de los grandes agujeros de la oreja de Kimo. Estaba alando, en donde a veces se ponía un arete de balsa. Parecía natural que Phil y yo estuviéramos con los que mataron a nuestro padre, mientras que la tía Raquel y Dayuma repartían las buenas nuevas, por lo cual nuestro padre... Ahora, Ginny, Sean, Jaime, Jesse y Stephanie podrían aprender a vivir en el mundo que se apoderó de mi corazón infantil. Esa noche me fui a dormir y me desperté temprano en la mañana siguiente, contemplando lo que necesitábamos hacer a fin de unirnos a los guaraníes, a su mundo. Hubiera sido muy fácil mudarnos a la casa de tía Raquel al lado de la de Comi, Dayuma y en Toñampal. Pero sabía que eso no funcionaría. Toñampal era para el territorio guaraní lo que Tijuana, otras ciudades fronterizas, son para México. Era la puerta por la que las influencias más perversas y peligrosas de afuera entraban a la cultura guaraní. Aunque era parte de su territorio, no representaba la cultura guaraní ni a la mayoría de la gente. Yo consideraba a Toñampal como lo más bajo y ruin de las comunidades guaraníes. Pienso que la mayoría de los guaraníes pensaban de ella como la gran ciudad. Después de todo, tenían una población de 200 o 300 personas, lo que hacía que era una comunidad inmensa según las normas guaraníes. Las nuevas comunidades guaraníes solían comenzar con un par de familias, tenían conflicto con otras de su comunidad, o tal vez decidían que la cacería ya no era buena en la región. Algunas veces era que se inquietaban. Muchas comunidades guaraníes ahora tienen pequeñas escuelas primarias con 1 o 2 profesores de afuera. Algunos ejercen sustancial influencia en estas comunidades, otras muy poca. Pero Toñampal tenía una secundaria completa con muchos edificios y varios sureños sirviendo como profesores y administradores. En los días antes de que las comunidades guaraníes tuvieran escuelas, ellos eran muy nómadas. Por lo general, las familias formaban una alianza con otra y vivían juntos para beneficio y protección mutuos. La mayoría de esas alianzas se basaban en algún parentesco entre los padres, pero a veces se quedaban juntas porque se llevaban bien, como en el caso de Mincaye y Nimonga. Un grupo de 2 familias se hallaba un lugar en la selva en donde se sintieran seguros de sus enemigos y en donde la pesca y la caza fueran buenas. A menudo un segundo par de familias habría otro desmonte como a media hora de camino. No soy antropólogo, pero me parece que eso daba a cada grupo de familia un lugar a donde huir de los frecuentes ataques con lanzas que caracterizaban a la vieja cultura. Los guaraníes parecían comenzar una nueva comunidad sin mucha vacilación o planificación, pero no era un proceso fácil. A fin de edificar una comunidad a donde gente de otros grupos familiares pudieran venir para recibir medicina y atención médica, prestar herramientas, aprender cómo reparar sus propios motores fuera de borda, los guaraníes necesitarían establecerse en un lugar central. Los guaraníes son en extremo igualitarios. Todos son libres de hacer lo que quieran, como lo quieran y cuando lo quieran. Incluso hoy, en su territorio no hay leyes, ni posesión de propiedad, ni código de edificios, ni impuestos, ni policía, y no hay tribunales para obligar a que se cumplan las leyes si las hubiera. Sin embargo, yo sabía que los guaraníes estaban recogiendo ideas de afuera, no beneficiosas. La mayoría de comunidades comenzaron a seleccionar presidentes. En realidad no votaban. Solo se ponían de acuerdo si esta o aquella persona podía servir. El presidente de la comunidad quizás no tenía una función normal o autoridad, pero la gente podía usarlo como una excusa para hacer o no hacer lo que
según deseaban. Ay, eso me suena conocido. Si alguien no quería que la pista de la comunidad se alargara, decían, pero el presidente no ha dicho si esto. O si querían que se alargara la pista y querían presionar a alguien en la comunidad para ayudar a la obra, decían, el presidente dice que sí a esto. ¿Por qué no estás ayudando? Mientras más se pensaba en la ayuda que los guaraníes, más pensaba Steve, en la ayuda de los guaraníes le estaban pidiendo, más me daba cuenta de que debía comenzarse en un lugar nuevo. Me estaban pidiendo que ayudara a aprender las habilidades, a desarrollar la economía necesaria para atender sus propias necesidades. Esto iba a ser un proyecto inmenso. Sabía que no podía pasar en una comunidad existente con una familia dominante ya en su lugar. Para tener éxito, algunos de los guaraníes tendrían que trabajar para el bien de la tribu, a costo de sus propias familias y clan. Tal idea novedosa habría que plantarla en una aldea nueva libre del control de una familia determinada. Para comenzar una aldea nueva, tendríamos que limpiar un desmonte en la selva virgen, construir casas, comenzar huertas. Entonces tendríamos que construir una pista. En la escabrosa selva del territorio guaraní, esto sería un proyecto gigantesco que podría llevar un par de años o más. Pero sin duda una pista teníamos que caminar o ir en canoa para entrar o salir de la comunidad. No tendríamos acceso a medicina, ni correo, ni ninguna manera eficiente de conseguir abastecimientos. No sabía cuánto tiempo llevaría a hacer lo que los guaraníes querían que mi familia y yo les ayudáramos a hacer. Estaba seguro de que ellos daban por sentado que nos quedaríamos como lo había hecho la tía de Raquel, hasta morir. De hecho, uno de ellos incluso me había dicho, tu padre estará enterrado aquí y tu madre, la tía Raquel, estará enterrada aquí también. Digo, debemos enterrarte también aquí. Este viejo guerrero habría tenido abundantes cueros cabelludos en su cinturón si lo hubiera tenido. Oírle decir que quería enterrarme aquí me hubiera puesto nervioso si no lo hubiera conocido y querido desde mi niñez. Lo que sí sabía era que para ayudar a los guaraníes, en realidad no podíamos quedarnos más de 2 o 3 años. Si lo hacíamos, añadiría más a su dependencia a los de afuera. Recordar los años en que la tía Raquel vivió con ellos, de 1958 a 1994. Era como leer un estudio sobre los peligros y los retos de una cultura que atraviesa por un cambio rápido. Lo que distingue a los guaraníes de otras sociedades cuyas culturas enfrentan cambios drásticos es que su falta de estructura de autoridad les hace difícil establecer un consenso para el cambio. Cuando le digo a la gente lo que comemos en la selva, siempre comentan lo difícil que sería para ellos comer carne de mono o gusanos de árboles. En realidad, sería mucho más fácil para el típico estadounidense aprender a roer la cabeza del mono ahumado que lo que sería para ellos aprender a vivir en una sociedad sin estructura y sin un sistema de autoridad. En una cultura en la que cada quien es libre de hacer lo que le dé la gana, no hay En una cultura en la que cada quien es libre de hacer lo que le dé la gana, no hay una sanción fundamental por robar, matar o secuestrar. En las sociedades seguras como en la de Estados Unidos y América, la gente tiende a pensar que mientras más libertad tengamos, es mejor para nosotros. Habiendo vivido con los guaraníes, me doy cuenta que la libertad es un recurso precioso que se debe de medir pública, no privadamente. Por eso tenemos semáforos. No nos gustan las luces rojas, pero las toleramos porque nos damos cuenta que es preciso limitar nuestra libertad para beneficio de otros y viceversa. La idea es limitar la libertad de cada individuo lo suficiente para maximizarla para todos. Esto exige policía para imponer el cumplimiento de las reglas y el sistema de justicia para resolver las diferencias. Eso exige leyes que nos permiten saber lo que podemos y lo que no podemos hacer, y un sistema de penalización para castigar a los que quebrantan las leyes. Tal vez no nos gusten esas imposiciones sobre nuestra libertad personal, pero llamamos civilización al resultado de su existencia. Celebramos la libertad personal sin darnos cuenta de que en realidad la libertad total no es libertad en ningún sentido. Los guaraníes
no tienen un código escrito de conducta. El Ecuador considera que los guaraníes son ciudadanos, pero no obliga el cumplimiento de la ley en territorio guaraní. Yo tenía que considerar eso cuando estaba tratando de decidir si me atrevería a aceptar la invitación de los guaraníes. La posibilidad de que mataran a alguno de nosotros en realidad no me asustaba, pero cuando no se castiga el asesinato, es una posibilidad real. Sabía que algunos me querían y procurarían proteger a mi familia, pero me preguntaba cómo nos iban a proteger en una sociedad en la que siempre habían matado para sobrevivir. Las personas con las que más tendríamos que contar para protegernos habían abandonado las matanzas tiempo atrás. Mientras yo pensaba en el asunto de la seguridad, comencé a darme cuenta de que cuando la gente no está dispuesta a matar, les es fácil convertirse en esclavos de los que sí matarían, a menos que Dios intervenga. Los guaraníes habían estado en vías de aniquilarse, matándose unos a otros. Cuando mi papá y sus 4 amigos trataron de establecer contacto amistoso con ellos. Hasta donde puedo decirle, los guaraníes en ese entonces solo tenían una lista breve de reglas, por lo general aceptadas. La mayoría de ellas tenían que ver con matar. Miren, fíjense. Primera regla: si alguien hace algo que no te gusta, ignóralo. Segunda regla: si no lo puedes ignorar, mátalo. Tercera regla: si alguien mata a alguien de tu familia, es tu derecho deber matar en represalia a alguien de la familia de esta persona. Y número 4: es mejor matar a todos los que puedas de las familias contra las cuales tienes vendetta, de manera que haya menos de ellos que puedan tomar represalias contra tu familia. Híjoles, ¿saben que leo esto de los guaraníes? Se parece tanto a la sociedad tan entre políticos, narcos y todo. Pero el problema es que nosotros en nuestras casas decimos que somos gente decente, pero hacemos lo mismo. A lo mejor no agarramos una pistola, pero dañamos a mucha gente. Hay que considerar que también estamos haciendo daño. Los guaraníes eran una sociedad de matanza. Eran una cultura de muerte, con pocas excepciones. Ahora estoy convencido de que no les gustaba, pero sabían que tenían que matar y vivir, o que los mataran y murieran. Sentían que no tenían otra alternativa. Cuando tía Raquel y tía Betty fueron a vivir con ellos, los guaraníes casi abandonaron por completo matanzas y vendetas. Algunos los hicieron para seguir la trocha de Dios. Otros tomaron la autoridad de Hualqui, el creador, como suficiente razón para dejar de hacer que de otra manera no podían dejar de hacer. Aunque esto era bueno en general, también creó nuevos problemas. Cuando dejaron de matar, los guaraníes no tuvieron ningún medio para controlar la conducta incorrecta. Y esto dejó un serio vacío en su cultura. En cierto nivel, cada sociedad tiene que estar dispuesta a matar a fin de sobrevivir. En mis años de vida hubo 5 conflictos internacionales en los que les exigió a soldados estadounidenses a que mataran y murieran bajo la presuposición de que lo que estaban haciendo para el resto de nosotros era para que pudiéramos vivir. La perpetuación de una sociedad exige que algunos tengan que estar dispuestos a dejar a un lado toda su libertad a fin de que otros puedan seguir viviendo y ser libres y ser felices. Por eso celebramos el Día de la Recordación en los Estados Unidos de América y mantenemos encendida una llama ante la tumba del soldado desconocido. Celebramos a los que han sacrificado por otros su vida, fortunas, honor. Mi papá dio su vida para que los guaraníes pudieran seguir viviendo. Ahora yo tenía que decidir si estaba dispuesto a dar la mía para ayudarles a figurarse cómo iba a ser la continuación de sus vidas. Sentí que mis probabilidades de ayudar a los guaraníes a cultivar las habilidades y actitudes necesarias para edificar una vida con sentido y partiendo del caos y la dependencia que había echado raíces profundas eran remotas, que sus perspectivas de sobrevivir a la amenaza de la violencia del mundo de afuera cuando papá trató de hacer contacto con ellos. Sin embargo, mi motivación era similar. Mi papá sintió que el amor de Dios le obligaba a ayudar a los guaraníes. A mí me movía un amor similar a Dios, pero también amaba a los guaraníes, a los mismos guaraníes. No era un amor altruista. Los amaba porque ellos me amaban y no lo podía evitar. Ay, qué interesante. Fíjense que
muchas veces nosotros decimos, quiero ayudar, quiero ayudar. Y aquí, bueno, no sé, acostumbramos regalar cosas, donar cosas. Y empieza la jornada de Steve Sand, muy interesante. Vemos cómo nuestras culturas pueden ser diferentes a otras culturas. Nosotros no podemos llegar y decir, estás mal y voy a cambiar. Primero tenemos que entenderla y es la primera parte que nos cuenta como cosas que parecen tan increíbles, tan como la vestimenta y hasta sus comportamientos. Somos diferentes unas sociedades con otras. Y a pesar de vivir tan cerca, yo vivo muy cerca, yo vivo en una comunidad de americanos en general, pero vivimos muy cerca de otras comunidades y simplemente la comunidad de hispanos, la comunidad de americanos son bien distintas en algunos puntos, aunque claro que son muy parecidas en otros, pero si queremos ayudar, tenemos que comprender, porque a veces hacemos cosas ridículas. A mí me ha pasado, he querido ayudar de manera tan ridícula que he quedado en vergüenza conmigo misma y pues, no sé si con los demás, al menos yo sí me he dado cuenta que quiero ayudar y no estoy ayudando. Y es importante también que no lastimemos cuando ayudemos. Qué interesante. ¿Tú has querido ayudar? ¿Tú quieres ayudar? En esos tiempos difíciles, ¿tú quieres ayudar y no sabes cómo? Vamos a ver qué dice Steve Sand. Nos vemos mañana.